Ya llegamos, amigos, al alojamiento. Estoy un poco exagerando. Tienen aquí como un laberinto, parece. Ay, pero qué bonito de noche. Y bueno, amigos, con la Navidad y el Año Nuevo cada vez más cerca, tenemos que apresurarnos a visitar este destino al que nos dirigimos. Yo me imagino que ya saben a dónde vamos del título, tal vez no. Se trata de un lugar a donde queremos ir desde hace mucho tiempo, pero no hemos podido. Así que estamos muy emocionados, ¿verdad, niños? Sí. Pero hoy vamos a hacer algo distinto un poquito. No nada más les vamos a mostrar el lugar, qué se puede hacer, qué cosas comer ricas, sino también les voy a hablar sobre los precios, cuánto vamos a gastar en este viaje para una familia de 4 personas. Para que si ustedes quieren visitar este lugar, tengan una idea más clara de cuánto van a gastar. Así que pónganse cómodos y acompáñenme en esta nueva aventura. Creo que aquí no es, ¿o sí? Hola, buenas tardes. Una pregunta, estamos buscando hotel. ¿Es aquí? Hotel de la Paz. Ajá, es que tengo una reservación Ah, ok. ¿A nombre de quién? a nombre de Julia. Ok, ahorita la... Sí, muchas gracias. Bueno, ¿ya estacionó el carro? Sí, ya. Ah, ok, entonces por aquí, mira. Gracias. Tienen aquí como un laberinto, parece. Muchas gracias. Ya llegamos, amigos, al alojamiento. Como que ni siquiera pagamos, nos pusieron ya en la habitación. Así que pues está bastante acogedor, ¿verdad? Hay una cama para niños y una cama para padres que está totalmente gigante. Mira. Amigos, si todavía no saben qué estoy haciendo, ya les expliqué en un video que al llegar al hotel siempre revisamos las camas para que no haya chinches, ya que una vez ya nos tocó eso y sufrimos demasiado. Así que ahora, cada vez que llegamos a un hotel nuevo, checamos las camas, por si acaso. Aquí parece todo bien. Estamos, amigos, en Tlalpujahua. Se llama Tlalpujahua de Rayón y estamos en Michoacán. Aquí, como saben, es un destino muy famoso para fechas decembrinas, porque aquí hay una villa navideña, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelantito. Ahorita vamos a salir, vamos a abrigarnos muy bien porque parece que hace mucho frío, pero primero hay que ir a pagar el hotel. Así que vamos. Wow, parece el lobo. ¿Necesita mi identificación? No. No, nada más aquí ya tengo ya los datos. Ah, ok, perfecto. ¿No sabes si la villa está cerrada ya? Yo creo que todavía está bien. Ah, todo está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muy amable. El hotel se llama Hotel de la Parroquia, está en el mero centro de Tlalpujahua y nos costó 1,650 la noche y vamos a quedarnos nada más una noche. Bueno, vinimos en la noche para pasar la noche aquí, para salir aquí al centro y ver cómo es, ver de noche cómo está todo adornado, sobre todo la villa de Navidad. No sé si está abierta ahorita, vamos a ver. En sí el pueblo se ve bastante vacío, ahorita no hay nadie absolutamente y eso le da un toque bastante como místico. Además, amigos, no sé si se ve, es la luna llena. ¡Qué bonito! Creo que entramos ilegal aquí. Es que realmente yo creo que ya cerraron, mi amor. ¿Verdad? Sí. ¡Ay! ¡Pero qué bonito de noche! Hola, buenas noches.
Disculpa, ¿está abierto todavía? Así en general ya no hay, solo sería para el show. Ah, ok. ¿Y el show qué costo tiene? 130, Por persona. sí. Los niños pagan igual. 80. Es que parece que todo está así como No, bien cerrado. creo que ya no va a haber función, sería esta mañana a las 7. Ah, ya no. Pero sí podemos entrar así nada más de... ¿Ahorita? Ajá, Si quiere ahí toque en la puerta ajá. y ya les pregunta que si le dan permiso de pasar a ver. Bueno, muchas gracias. Los vamos a dejar pasar. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Claro, gracias. Tlalpujahua es pueblo mágico desde 2005 y es conocido por algo que lo distingue de cualquier otro lugar. Aquí la Navidad está presente todo el año. Sus calles y talleres se dedican principalmente a la fabricación de esferas y adornos navideños. Una tradición que ha colocado al pueblo como uno de los productores más importantes del país. Amigos, qué cosa más hermosa. Realmente estoy muy feliz que llegamos anoche para ver todo eso. De hecho, me están comentando que aquí como hay un show que pasa fin de semana. Ahorita no había nada, pero es una cosa increíble. Miren nada más. Todas las casitas están iluminadas, de hecho tienen como un estilo europeo. He escuchado que se inspiraron en una villa en Alemania. Me parecen como de juguete realmente. Está bien hermoso. Lo que yo entiendo, hay dos villas por acá. Una villa es esta, es bastante chiquita. 2 pasos de aquí hay otra villa donde ahorita estábamos. Se puede pasar a las 2 villas con el mismo ticket y hay como diferentes actividades. Aquí nada más hay unas tienditas y también hay una cafetería, pero en la otra villa, ahí sí hacen el show de las luces, como nos explicó el señor. Y también hay un hotel, de hecho, donde se puede quedarse. Creo que la noche sí está bastante elevada, ¿verdad? Cuesta como 4,500 pesos por noche. Y también hay un restaurante que va a estar abierto mañana. La verdad estoy muy feliz por llegar en la noche. Yo siento que es una experiencia maravillosa ver todo eso adornado, porque es otra cosa. En la mañana ya les muestro cómo se ve, pero en la noche tiene como un ambiente muy mágico, muy bonito. Obviamente todo ahorita está cerrado por acá. Las tienditas, hay una como fábrica de esferas donde se puede adornar tu propia esfera. Está cerrado, así que vamos a ver si va a estar abierto mañana. Ojalá que sí. Y ahorita, mientras, vamos a ir a buscar algo calientito porque sí que hace bastante frío. ¿Cómo te pareció de noche? A ver, platícanos. Uy, sí me parece muy bonito. 100% recomendable venir en la noche. La villa, sí es cuando ya cierran y ya solo te dan 7 minutos. Adentro. Bueno, es que a ver, nada más a nosotros nos dieron 7 minutos porque vieron que pues como que nos quedamos con ganas de ir a ver cómo está adornado adentro, pero realmente ya estaba todo cerrado. Entonces nos dejaron entrar a nosotros y a otra familia. Sí, está muy padre. Siento que es mejor de noche por las luces, ¿no? Pero mañana ya veremos cómo se queda. Sí. ¡Qué gigante árbol! Miren, amigos, se puede entrar aquí adentro del árbol. Miren cómo se ve adentro, amigos. ¡Uy, qué chido! 1, 2, 3. ¡Navidad! Está muy bonito, pero nos falta algo calientito de tomar. Vamos a ver. Te portas mal. Aquí nos esperamos. Adiós. Hola, ¿la cafetería está por acá? Sí. ¿Se puede para llevar? Sí. ¿Sí? ¿Me presta un menú, por favor? Vale, muchas gracias. Hay cafés, diferentes cafés. Chocolate espumoso y chocolate espumoso de sabor. Bueno, ya vamos a tomar chocolate y a dormir. Y mañana
empezamos a explorar el pueblito ahora sí. No sé a qué hora van a abrir todo. Ojalá y sí temprano, ya que no queremos ir a la casa tan tarde, manejar de noche. Así que nos vemos mañana. Bueno amigos, como ven, ya es la mañana, son las 9 de la mañana, pero el pueblito sigue dormido. Obviamente nuestra primera intención era desayunar a primera hora, pero parece que todavía está cerrado todo, así que vamos a aprovechar este tiempo y visitar algunos lugares que sí están abiertos y ahorita les muestro. Y les quiero comentar una cosa, si piensan visitar este pueblito, prepárense mucho mejor que nosotros, ya que vinimos sin mucha ropa adicional. Sí hacía muchísimo frío, sobre todo en el hotel. Pasamos una noche bastante fría, sobre todo yo que soy muy friolenta, pero bueno. Ahorita estamos en el mero centro, como saben, aquí se encuentra la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, construida en el siglo XVI. En algunas de las fuentes dice eso y nosotros vamos a entrar, ya que tiene un estilo muy bonito, barroco y muy antiguo. Bueno amigos, no sé si se ve por mi cara. Yo creo que sí se ve, pero me urge café. Bueno, ya encontramos. ¡Yay! Vamos a comer. Y más urgente, el café. Nos recomendaron este lugar. Se llama Clarita. Está en el mero centro, en el mercadito municipal, me imagino. Se llama Mercado de la Libertad. Y aquí hay desayunos, como siempre, enchiladas, ya saben. Pero hoy me contuve y pedí chilaquiles. Yo sé que es casi igual, pero no es igual. Así que vamos a comer. Y miren nada más qué frío estaba haciendo. Una chamarra, un suéter, otro suéter. Yo creo que apenas como que se está calentando. Ya se siente ya más calor. Sobre todo en el sol se siente bien rico. Y como les prometí contar todos los precios de este viaje, ahorita en un ratito terminando, recibiendo la cuenta, les voy a compartir cuánto fue en total de las 4 personas. Picosito rico. Ya estoy feliz. ¿Y tú? Está riquísimo amigos, todo. El Yulismer pidió una pancita que es muy famosa de aquí y dice que está muy bien, así dijo. Bueno amigos, ya terminamos de comer y fueron 530 pesos. ¿Me ayudas a escoger, Iman? Para tu abuelita también. A ver, ¿cuál te gusta? Sí. Hola, buenos días. ¿En cuánto salen las semanas? Salen a 41 o 3%. Esos 3, por favor. ¿Y saben qué? También necesito una taza, porque quien sabe que yo tomo de una taza muy grande. Bueno, tomaba porque apenas se me rompió. Muchas gracias, Hasta luego. Pues yo creo que sí está amarilla. Sí, mira esto también, por favor. Muchas gracias. Sí, que le doy a Hasta luego. Ya conseguí mi taza. The whole world is white, there's snow everywhere from the storm last night. En diciembre es cuando Tlalpujahua realmente se transforma. Durante estas fechas, el pueblo recibe a miles de visitantes que llegan para la Feria de la Espera, los mercados navideños y las actividades especiales que llenan las calles. Bueno amigos, nosotros ya pusimos el árbol con todo, pero yo siento que a lo mejor estaría bien comprar como unos juguetitos. Estamos aquí, no podemos no comprar nada. Miren,
Son bien bebés. Miren amigos, el precio del árbol, pero obviamente sin adornos. Está bien hermoso aquí. Creo que va a ser muy difícil escoger nada más así como un adorno, pero sigo buscando. ¿Ya escogiste el juguetito? Está bonito. ¿Y este? 90 pesos cada uno. Miren amigos, dice guía decorada, 3.900 pesos. O sea, ya incluye todo. Miren amigos, este buzón bien bonito y tiene un precio de 2.400. Ay, mira, tiene un costo de 180 pesos. Está bonito, ¿no? Compramos uno para regalar a tu mamá. Mira, ese está más bonito. Vamos a llevar este. Los niños, quién sabe dónde andan. Ya se perdieron. Hay muchísimos borreguitos por acá. Pónganme en los comentarios que no somos los únicos que compramos borreguitos cada año. Siempre compramos para regalar y también para nosotros. Borreguito de la abundancia. Yo creo que vamos a escoger para regalar. A ver, ¿cuántos? ¿3? Ese sí está bonito. Ese también está muy chido. Ese es como Frida. Ah, con lentes, sí, es como de rock. Listos amigos, con las compras y todo. Lo único que se me hizo un poco raro es que IVA no está incluida. Se me hace un poco raro eso, ¿no? Amigos, encontramos, creo que es auditorio, algo así, pero aquí es como un mercadito de la esfera. Yo entiendo que es como feria de la esfera que pasa cada año. Hay una cantidad enorme de esferas. Es un buen espacio donde los artesanos pueden vender sus trabajos sin tener como una tienda fija, porque ya saben que las tiendas es mucho más costoso. Aquí pues yo me imagino que rentas nada más como un localito y puedes vender tus creaciones, así que bien bonito. Amigos, ya encontramos la villa de Navidad. Ahora sí, miren cómo se ve de día. Como ven, no hay mucha gente que llegamos todavía. Yo creo que en la tarde-noche debe haber como más gente. Ahorita vamos a ir a la otra villa que les mostré ayer. De noche sería espectacular. Así que acompáñenme. Estamos aquí solos. Ven, y hace muchísimo calor. En la noche, muchísimo frío. Y ahorita yo creo que, no sé, fácilmente 35. Y ya, no, 35, no, bueno, estoy un poco exagerando. Pero sí hace mucho calor. No hay mucha gente, como ven. Y realmente se ve muy bonito también de día. Todo está bien decoradito, bien cuidado. Hay varias actividades acá, pero yo me imagino que más movimiento empieza más tardecito, como en la tarde, noche, cuando las luces se prenden. Nos comentaron aquí anoche que más para allá, ahorita hay una actividad de hacer tu propio muñeco de nieve, pero es nada más fin de semana. Hay como museo de esfera y también se puede decorar tu propia esfera. Ahorita creo que todo está cerrado. Estamos entre semana, así que amigos, si quieren evadir a mucha gente y venir entre semana como nosotros, no es muy buena idea porque no hay mucho que hacer. Si es pasear, es muy bonito, comprar obviamente esferas porque eso, como vieron, está todo abierto, las tienditas y todo, pero nada más. Así que vamos a disfrutar lo que nos queda. A los niños les encantó, están tomándose fotos en todos lados. Y yo les quería comentar una cosa más. Como saben, este pueblo no siempre se dedicaba a la elaboración de las esferas, a Navidad eterna. Antes era un pueblo minero y tiene una historia muy importante, muy interesante. También es muy pesada y muy triste. Y ahorita vamos a ir a un lugar significativo para este
este pueblo y ahí les voy a platicar sobre la historia y cómo empezó todo. Así que amigos, vámonos. Amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse dando clic en la campanita y escoger todas las notificaciones. Y obviamente dar el like, dejar el comentario y presionar el botón de hypear. Eso me ayuda un montón. Muchas gracias. Ya llegamos, amigos. Ahora sí llegamos a un lugar súper importante para el pueblo. Tiene muchísima historia y como ya les dije, Tlalpujahua durante siglos era un pueblo minero. De sus montes salieron toneladas de oro, de plata y esa riqueza moldeó sus calles, su arquitectura y también sus tragedias. Aquí nacieron personajes importantes de la independencia, como Ignacio López Rayón y sus hermanos. Pero bueno, hablemos de la torre, del antiguo santuario de la Virgen del Carmen. Y lo que pasa es que aquí hay una historia muy triste detrás de todo eso y ahorita les voy platicando. En Tlalpujahua hay una herida que nunca se cerró de todo. El 27 de mayo de 1937, una de las presas mineras colapsó y provocó una avalancha de lodo y desechos que arrasó con gran parte del pueblo. En cuestión de minutos, cientos de vidas cambiaron para siempre. Familias enteras desaparecieron y calles enteras quedaron enterrados bajo toneladas del barro. Fue una tragedia silenciosa pero devastadora que marcó para siempre la historia de este municipio michoacano. Y amigos, aquí estamos observando la torre que quedó casi intacta después de todo ese desastre. Lo que pasa es que aquí había una iglesia, como les dije, un santuario. Y lo que nada más quedó es esa torre que podemos apreciar. Se siente aquí bastante paz porque alrededor hay un bosque, hay mucha naturaleza, se escucha el río pasando por ahí. Este lugar, que también es conocido como la iglesia enterrada, es muy importante para la historia de Tlalpujahua, pero también se siente una vibra un poco desoladora. Hay una cosa más de la que les quería platicar y lo que pasa es que durante esta tragedia de 1937, cuando el lodo arrasó con el templo y con todo a su paso, hubo una cosa que quedó intacta y es el cuadro de la Virgen del Carmen, que encontraron casi intacta. Entonces para los habitantes de aquí del pueblito de Tlalpujahua eso era como una señal, como un milagro, como un mensaje de esperanza. Entonces cortaron el muro donde estaba la Virgen y la trasladaron en una especie de sarcófago de madera y se la llevaron al centro de Tlalpujahua, a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que visitamos hace un ratito. También se puede visitar el Museo de la Mina Dos Estrellas, que es uno de los sitios más importantes de Tlalpujahua y una parte esencial de su historia. Fue una de las minas de oro y plata más productivas de México durante finales del siglo XIX. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Si todavía no conocen este lugar, por favor visítenlo. Como siempre, pórtense muy bien y nos vemos en el siguiente video.